que nos va a llevar a poder analizar paso a paso para poder lograrlo. Para esto pensamos en docentes experimentados y con trayectoria en cada temática que vamos a abordar. Y en principio este espacio fue pensado para nuestra institución, pero cuando fuimos convocando a distintos profesionales y docentes reconocidos en los distintos temas, nos encontramos con mucha predisposición, con mucha generosidad, con mucho compromiso ante nuestro pedido, y entonces pensamos por qué no compartirlo y ampliar la convocatoria para que aquellos equipos de salud, profesionales e instituciones que quieran ir por el mismo camino también lo puedan aprovechar. Así que bueno, esperemos que sea productivo este camino, que nos haga pensar, que nos haga charlar, que nos haga reflexionar sobre nuestras prácticas, para que cada vez sean más seguras, podamos crecer como profesionales y ponernos al servicio de aquellas familias, personas gestantes que nos eligen para este momento tan trascendental en la vida de las personas, que eligen nuestra maternidad para poder venir a parir. Así que bueno, nuevamente les doy la bienvenida y que podamos trabajar juntos. Muchas gracias. Bueno, para iniciar, vamos a darle la palabra a los diferentes jefes de servicio del hospital. Primero la doctora Ana María del Vecchio, que es la jefa del servicio de tocoginecología del Hospital Ostasiana B de la Vignole de Morón. Buenas tardes, un placer inmenso, felicitaciones al comité, muchas gracias por la invitación, realmente una convocatoria más que loable, casi 250 personas, lo cual es fabuloso. Para quienes no son del hospital, le comentamos, nosotros somos una maternidad en un servicio de tocoginecología, en un hospital que es plurivalente. Una maternidad 3A con mucha complejidad neonatal, que lo cual nos habilita a trabajar y ser referente en la zona. La creación del comité el año pasado, en plena pandemia, fue todo un esfuerzo, fue todo un logro, porque trabajar en conjunto cuando en realidad ni siquiera nos cruzábamos trabajando por, hoy se llaman las burbujas, en otra época se llamaban los grupos de trabajo o como lo queramos llamar, pero realmente trabajar en conjunto, trabajar en forma interdisciplinaria y solamente viéndonos de vez en cuando, fue todo un esfuerzo para quienes forman parte del comité. Es un placer y realmente espero que este curso y todo esto, este esfuerzo de mayor posibilidad de crecimiento a todos los que integramos nuestro hospital, pero así a todos los que integran este curso. Y a su vez, el hecho de nuestra capacitación que dé un mejor resultado perinatológico y una mayor contención a todas las familias. Muchas gracias, Silvi. Muchas gracias, Leila. Gracias, Ana. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Mónica Saborani, que es la jefa del servicio de neonatología del hospital. Tenés que desmutearte, Moni. ¿Qué cosa? Capaz que sigo boludeando con gente y no me daba cuenta. Uy, se desmuteó a alguien que no se tenía que desmutear. Te esperamos, Mónica, te escuchamos, estabas ahí, se te volvió a cerrar. Ya que bueno, que es un placer que podamos formar parte de este curso, de este primer curso organizado y que hayan tenido tanto éxito y tanta convocatoria. Espero que esto sea el puntapié inicial para que realmente
formemos un equipo, trabajemos desde la perinatología en equipo y que encaremos este desafío de una maternidad segura y centrada en la familia. Uno lo escucha hace muchísimos años, inclusive yo que tuve el privilegio de trabajar muchos años en la maternidad Sardá, en mi etapa de formación, y estar al lado de Miguel Larguía cuando todavía ni se hablaba de maternidades seguras y centradas en la familia, pero era todos los días escuchar esto. Las familias son los protagonistas, la mamá, el papá y el recién nacido son los protagonistas. Las maternidades tienen que estar ambientadas en un ambiente hogareño, familiar, tiene que haber humanización de la medicina. Son prácticas simples que no requieren dinero, sino que requieren actitud. Entonces, este trabajo que está haciendo este equipo, que me parece maravilloso, que logremos contagiarnos de esa actitud, de la actitud de solidaridad y del trabajo en equipo, y que, bueno, encaremos este desafío de realmente transformarnos en una maternidad segura y centrada en la familia. Hemos dado muchos pasos, hace muchos años que estamos trabajando en esto, pero bueno, creo que va a ser lo que necesitábamos, ¿no? Tener este equipo que es un motorcito que nos va a llevar a cumplir nuestros objetivos. Y bueno, y es un placer hoy que podamos escuchar a María Aurelia, que también hace tantísimos años nos conocemos y bueno, uno tiene ese espíritu impregnado, ¿no? Así que muchas gracias y felicitaciones al comité. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Sigue la doctora en psicología Vilma Monteagudo, que es la jefa del Servicio de Salud Mental de nuestro hospital. Hola, ¿cómo les va? Realmente es un honor estar aquí nuevamente. Desde ya que agradezco profundamente esta posibilidad y me sumo a las palabras de la doctora Ana y de la doctora Mónica, agregando simplemente este pequeño pensamiento que me parece que es uno de los grandes objetivos que tiene la salud mental en relación a la maternidad enfocada desde este punto de vista, ¿no? Entonces podemos decir que aquí hay un planteo filosófico y desde ese lugar el hospital está trabajando. Y entonces, al ir logrando esta maternidad segura y centrada en la familia, algo amoroso fluye, inevitablemente y magníficamente, ambas cuestiones. Y se va construyendo un psiquismo en ese ser que nació y en esa familia que lo cobija, un psiquismo que es sano, que permite fortalecer a cada integrante, que permite generar el desarrollo del lugar de cada uno en la familia y poder desarrollar las personalidades que conforman a cada uno. Así que deseo realmente que este curso sea magnífico, como fue lo que pudimos y pudieron hacer el año pasado, y siempre es gratificante seguir aprendiendo, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Así que vamos, felicidades. Muchas gracias, Vilma, por tus palabras. Continúa la licenciada Gabriela Marán, que es la jefa del Servicio de Servicio Social de nuestro hospital. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto. Es la primera vez que participo de este comité. Estoy hace muy poquito en el cargo. Sé que tienen una trayectoria de trabajo en equipo. Una de mis compañeras trabaja hace mucho tiempo en este comité también y hoy no pudo estar ni ser parte. Seguramente se va a incorporar en las próximas clases. Así que bueno, desde el servicio social y apuntando a esta nueva forma de encontrarnos, que es en este contexto de pandemia y que viene bien porque estamos pasando todos, atravesamos la pandemia de una u otra manera, y poder participar, ser parte y colaborar desde conservar los derechos de estas madres, de estos niños, me parece que es tan importante y
bueno, poder aportar desde nosotros todo lo que esté a nuestro alcance. Así que bueno, gracias por la invitación y bueno, lo que podamos, acá estamos. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Bueno, antes de comenzar, tenemos algunos avisos importantes para el curso. Primero, aclaración. Las clases en vivo van a ser por Zoom, ¿sí? O sea, el Zoom lo usamos para ver las clases en vivo. Classroom es la plataforma a través de la cual ustedes van a poder participar del curso, ¿sí? Por eso es importante que todos ingresen al Classroom. Ustedes van a ver que en su mail, ¿sí?, les llegó una clave de acceso. Estamos todos divididos en 2 grupos, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer con esa clave que les llegó a su mail, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, primero que todo, antes de comenzar, tener una cuenta de Gmail, ¿sí? En esa cuenta de Gmail, ¿sí? Lo que van a hacer es, yo ahora no, cuando terminemos, el que no entendió se puede quedar y lo vuelvo a explicar, ¿está bien? Porque hay una cuestión de que después les comparto pantalla para mostrarles bien en imágenes. Pero esa clave la van a colocar en Classroom, ¿sí? Van a ingresar al Classroom, que es una herramienta de Google, o sea, todo el que tiene Gmail tiene esa herramienta, entra, pone ingresar a una clase, ahí les va a aparecer colocar clave. Ponen la clave y acceden a su grupo, ¿está bien? Classroom va a funcionar como un aula virtual. Ahí ustedes van a tener un espacio que se llama tablón, en donde van a ir apareciendo primero el lugar a donde tienen que ingresar para venir al Zoom, que el Zoom sería la parte en vivo, que es en donde van a tener acceso a los profesores disertantes, para hacerles las preguntas que ustedes quieran y para poder escucharlos. Después van a tener ahí acceso también a la bibliografía, al link de las clases anteriores para poder volver a verlas si se quedaron con alguna duda. También van a tener acceso a los parciales, ¿sí? De cada clase va a haber un pequeño parcial. Cuando ustedes contestan ese parcial, ahí se les toma el presente. Por eso, si por alguna razón no pueden participar en vivo y en directo de la clase por Zoom, quédense tranquilos que al resolver el parcial, damos por entendido que escucharon la clase, leyeron la bibliografía y ahí tienen el presente de esa clase. ¿Está bien? Las personas que rindan el 80% de los parciales y que van a poder acceder al examen final. Y a través del examen final ahí obtienen el certificado. Por eso es importante que todos puedan acceder al Classroom, porque si no, no van a poder acceder al certificado. ¿Está bien? En cualquier duda, al final los que tienen dudas se pueden quedar y lo vuelvo a explicar con imágenes, ¿sí? Y por último, si van a hacer preguntas al disertante, necesito que la escriban por chat, yo las voy a ir copiando y después al final las vamos a ir leyendo. Si alguna pregunta es muy elaborada, después al final piden la palabra y van a poder ir desmuteándose para el intercambio. Salvo que María Aurelia en algún momento quiera que alguien se sume o algo en particular, ella nos va guiando, ¿está bien? La nota de aprobación es el 80% del examen, de todos los exámenes que van a ir teniendo, de los parciales o del final. Igual tranquilos que no va a ser nada que no puedan resolver escuchando las clases, tranquilos. Pero bueno, eso, cualquier duda por mail. Sil, te paso la palabra. Bien. Bueno, nuestra disertante de hoy es María Aurelia González. Les cuento quién es. Ella es psicóloga con orientación perinatal, es miembro del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Cava, es magíster en antropología social de Flaxo, es especialista en política y gestión en salud mental de la UBA, es directora de programas integrales de la Fundación La Guía, es miembro del equipo de trabajo interdisciplinario para la iniciativa Maternidad Segura y Centrada en la Familia, coordinado por UNICEF y Ministerio de Salud de la Nación, y es docente de posgrado en diferentes universidades. Y hoy es nuestra invitada. Así que bueno, muchas gracias María Aurelia, es una de las docentes que le dije que generosamente, ni bien fue convocada, con mucho compromiso,
aceptó la invitación, así que un lujo para nosotros, y bueno, aprovecharla todo lo que podamos. María Aurelia, te damos la palabra y la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que la agradecida soy yo. Me encantó escuchar la presentación de quienes son referentes de gestión en esta maternidad. Yo tuve el gusto, la satisfacción de ir varias veces con el comité MSCF y con otros compañeros. Le tenemos mucho afecto a la Viñole de Morón, y fueron en distintas etapas también ejemplos de buenas prácticas que se iban logrando de acuerdo al perfil de la institución y de la región. Así que el gusto es para mí. Permítanme que las felicite, que felicite a la institución y a este comité en particular, porque según entiendo se conformaron en plena etapa de pandemia. Digamos, esto de que estamos todos atravesados por la pandemia, como bien se dijo, y uno puede tomar la opción de dar respuesta a alguno de esos desafíos, así que felicitaciones primero por el comité y luego por este curso y la convocatoria que están teniendo. Yo accedí al programa que me compartió Silvana, me parece súper estimulante y además de corte interdisciplinario, que no podemos pensar otro modo de trabajo en salud en la actualidad, sino es en el abordaje interdisciplinario, y si somos muy ambiciosos para llegar a algunas prácticas transdisciplinarias. Pero bueno, empecemos por lo posible. Así que bueno, yo voy a hacer un recorrido de acuerdo a lo que he conversado con el comité organizador, más macro, más pensando en cultura organizacional y poniendo el acento en algunas variables, y por supuesto vamos a conversar y hacer esto interactivo. Vamos a empezar por el principio, siempre que la tecnología nos lo permita, y les aseguro que lo probamos antes, pero a ver. Leila, ¿alguna idea? Tenés que hacer clic arriba a la pantalla y ahí va a empezar a andar de vuelta. ¿No con las flechas? ¿Con la flecha? Sí, hacela ahí con la flecha. Ah, ahí también, probá ahí, a ver. No estaría resultando como lo probamos. Con el espacio, ¿probaste ahí? ¿Te deja como antes? A ver ahí. Bueno, si no, podés dejar, si querés, de compartir pantalla y volver a intentarlo y... A ver, voy a volver. Si no, lo voy a poner en este modo, para no hacerlo tan complicado. Intenta si querés una vez más. Para mí ahora ya se destrabó. Intentalo de vuelta. Ahí está. Ahí está. Un breve recorrido histórico. Todos ustedes están trabajando en el tema, pero es para situarnos, porque es necesario cuando pensamos y hablamos de las prácticas, ubicarlas en contexto. Vamos a pensar esto como un cambio de paradigma, lo vamos a revisar inmediatamente, a ver qué queremos decir. Este es un concepto que está muy incorporado a nuestro lenguaje coloquial, pero bueno, va a ver de qué se trata el paradigma. El cuidado centrado en la familia ha representado en todo lo que hace a salud un cambio de paradigma. Y vamos a hacer un anclaje en dos términos que muchas veces se superponen, se solapan, pero que son diferentes, y tenemos que hacer un gran esfuerzo, quienes somos agentes de salud, para que esa diferencia exista y separar la posibilidad de que la medicalización salpique las prácticas institucionales. Entonces, en esta breve historia, todos sabemos que el nacimiento de las personas ocurría en la casa, era en el ámbito hogareño, y era, como bien dice acá, un asunto de mujeres, era un asunto entre mujeres. De allí, bueno, las licenciadas en obstetricia nos pueden contar un montón de anécdotas respecto del surgimiento de las matronas, de las parteras. En francés, la palabra es sage-femme, que significa mujer sabia, una cosa bellísima, que era la transmisora de estos cuidados y de los saberes ancestrales sobre el nacer.
se le adjudica a Trótula de Salerno, allá por el año 1100, ser la iniciadora, una de las referentes en lo que tiene que ver con la práctica de la obstetricia. Recién en el siglo XVI acceden algunos hombres, no era tampoco lo más habitual, lo más frecuente, a la atención del parto. Y si ustedes ven en esta ilustración de un viejo libro que tiene que ver con la historia de la obstetricia, la posición sigue siendo una práctica hogareña, y la posición similar a la que nosotros pensamos con el banquito, que desde hace unos años está incorporado en muchas maternidades. Para llegar hasta el siglo XX, este viaje es un flash, ustedes imagínense, mediados del siglo XX, no hace tanto, que ocurre lo que conocemos como la institucionalización del parto, es decir, que las mujeres dejaron de tener, las mujeres, hoy decimos personas gestantes, han dejado de tener sus hijos en la intimidad del hogar para hacerlo en instituciones de salud. Y hay acá cuestiones que hacen a la intersección y a las diferencias. ¿Cómo sucede este proceso? Bueno, en el contexto de la época había un fuerte interés tanto del sanitarismo como de cuestiones que hacen a la epidemiología por reducir las infecciones y la mortalidad, tanto materna como infantil. Entonces, esta práctica del nacimiento, este proceso de nacimiento, se muda a instituciones de salud que ya existían, pero que fueron creadas para tratar enfermedades y en algunos casos para asilar a las enfermedades, sobre todo aquellas de corte infecto-contagioso. Los que conocemos los hospitales de provincia y los de capital, podemos ubicar perfectamente esa arquitectura pabellonada, con mucha circulación entre un pabellón y el otro, y ahí fueron las mujeres, en su mayoría sanas, igual que sus hijos e hijas recién nacidas, y esto es lo que se llama el modelo hospitalocéntrico. Este fue el sesgo medicalizado del inicio del nacimiento en las instituciones. Pero no debería distraernos de las enormes ventajas que la institucionalización del parto conlleva. Como dije, la disminución dramática de lo que ha sido la mortalidad, la morbimortalidad materna y neonatal, bueno, que es la principal contribución a la mortalidad infantil. La importancia de las cesáreas oportunas. Las cesáreas salvan vida. Nos preocupa la alta tasa de cesáreas, pero también preocupa aquellos lugares donde las tasas son casi nulas, como sucede en las regiones de África subsahariana. Eso tampoco es una variable de salud. El control de infecciones vino de la mano de la institucionalización y una detección cada vez más precoz de patologías, tanto maternas como fetales. Pero hay un sesgo que los humanos tenemos, no es algo que nos propongamos, pero que inevitablemente sucede en nuestros actos, que es, más allá del objetivo, de nuestra intención, generamos en el mismo acto algunos efectos adversos, algo que es nuestra intención y que sin embargo no va hacia el objetivo primordial. Las desventajas de la institucionalización es el corolario que nosotros conocemos como la medicalización de las prácticas. ¿Por qué? Porque esta enorme cantidad de personas sanas se incluyen en instituciones que tienen una lógica que hace a la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La separación de la mujer respecto de su familia, incluso durante muchos años la separación entre la madre y el recién nacido, altas tasas de cesárea, la OMS habla de no superar el 15, el 20%, sabemos que cuando hablamos de maternidades 3B o centros de referencia de alto riesgo, esta tasa puede ser un poco más alta porque tiene que ver con el sesgo de la patología, pero aquí lo que se ha transformado en un foco de atención es, cuando hablamos de tasas altas, estamos hablando por encima del 70% de cesáreas en algunas instituciones, algo que tiene una tendencia mayor en lo que es el sector privado de atención de salud que en el público. Y, por supuesto, de la mano de todo esto, un trato despersonalizado, que es el modo de referirse al otro, el modo de considerar la alteridad, donde el otro, en este caso la mujer, su hijo, su familia, son tratados o por número de cama o mencionados por la patología que pudieran presentar. Entonces,
Entendemos que es institucionalización del parto. Ahora veamos un poco cuál es la definición de medicalizar, también brevemente, porque es un concepto sumamente explorado desde la filosofía y la sociología. Uno de los principales referentes, como todos conocemos, es Foucault, que acuñó nada más ni nada menos que el concepto de biopoder. Pero acá quiero tomar, porque me parece que es una cita resumida y suficientemente gráfica, los aportes de Conrad, que es un antropólogo, y que dice que medicalizar literalmente es transformar en médico un problema de la vida cotidiana que usualmente no lo es, y transformarlo entonces en enfermedad y o desorden, que es lo mismo que otros autores dicen que es patologizar aspectos del desarrollo y de la evolución en la vida y tratarlos como una enfermedad. La medicalización abarca procesos vitales comunes a los dos sexos y tiene que ver con diferentes etapas a lo largo de la vida. Nosotros nos centramos más en lo que tiene que ver con lo perinatal, pero esto también afecta a la sexualidad, a la vejez, a la muerte, porque lo mismo que mencionábamos en relación al nacimiento también se daba con el final de la vida, que un siglo atrás el final de la vida también se daba en la casa, rodeado por las personas del círculo íntimo, y hoy tenemos el final de la vida en terapias intensivas, a veces muy invadidos, con la soledad que eso implica. Pero hay un terreno que yo lo conozco porque, bueno, tengo que ver con la salud mental y mis colegas seguramente podrán sumar, que ha sido fuertemente medicalizado, no solo lo que tiene que ver con el nacimiento, que es la salud mental. Si uno piensa en la cantidad de vocablos que hemos incorporado en nuestra vida diaria, como neurosis, traumático, o algo que es bastante llamativo, que es la naturalización de los psicofármacos. El nombre de los psicofármacos, que a veces surge incluso como un consejo muy naturalizado, ¿no? Tomate, clonazepam o algo de esto. Esto tiene que ver con aspectos de la medicalización. Pero hay algo en lo que es muy interesante hacer foco, y es lo que ha ocurrido en el cuerpo de las mujeres, que algunos autores dicen que es un territorio, el cuerpo de las mujeres es un territorio conquistado por la medicalización, que ha sido muy específicamente un blanco específico de estos procesos como vehículo de control social en etapas fisiológicas de la vida, que como ustedes ven, y podemos entender, es el embarazo, el parto, la lactancia, la infertilidad, la anticoncepción, la menopausia, que han pasado a ser definidos desde hace ya varias décadas como problemas médicos. Incluso cuando mencionamos esta cuestión del cuerpo de la mujer medicalizado como vehículo de control social, hacemos un pie de página para pensar todo lo que han sido las medidas o para promover la natalidad o para controlar la natalidad, y con algunos ejemplos bastante dramáticos, como lo ha investigado el antropólogo argentino Menéndez, que se llama racialización, donde determinados colectivos culturales fueron sometidos a prácticas contraceptivas sin consentimiento informado y sin reconocer ningún derecho al respecto. Entonces estas son como las caras más feroces, más ásperas de la medicalización. Y estas son algunas maneras de comunicar en lo que venimos trabajando. Esta la conocemos todos, ha sido parte de la campaña que UNICEF y Ministerio de Salud de la Nación iniciaron, fíjense ya, 2011. Y los que tenemos más de 20, 25 años en la institución podemos decir que esto que hoy puede parecer una tremenda exageración, lo hemos visto, lo hemos escuchado, y tiene que ver con cuestiones del modelo hegemónico que han sido muy bien captadas por esta historietista, donde el protagonismo, lo dijo Mónica Saborani en la presentación, que tiene que ver, y ya me anticipo, con el cambio de paradigma, está puesto en el equipo de salud, entendido de manera amplia, a todos los que participan en la institución, y dejando por fuera o en una condición de mayor externalidad a la mujer y a su entorno familiar. Este es otro ejemplo de lo que es la medicalización y hacia dónde vamos pensando en los cuidados centrados en la familia. Esta es la ilustración de un libro de obstetricia que todavía se usa y es referente, donde, como ustedes pueden ver en la ilustración de la izquierda,
dice prolongación ideal de los ejes pelvianos con respecto al observador. Es un ejemplo muy claro, muy preciso, de dónde estaba puesto el eje y la importancia en relación al trabajo de parto y el acompañamiento del operiparto. Tenía que ver con el agente de salud, en este caso, bueno, es un libro para formación de tocoginecólogos o de licenciadas en obstetricia. Y en contraposición, lo que vemos ahora, un parto institucional que puede llevar adelante variables como las que vemos, donde están los agentes de salud asistiendo, acompañando, pero ya la misma imagen nos sitúa en dónde está el protagonismo, hacia dónde se dirigen las acciones. La mujer participando como lo que es, la dueña de ese momento, un tremendo evento neurohormonal, pero también un evento social como es el nacimiento, acompañada por, en este caso, su pareja o quien ella elija, y el equipo de salud asistiendo de un modo no invasivo. Entonces, institucionalización y medicalización es cierto que se pueden solapar, es cierto que una puede deslizar a la otra, pero no necesariamente tiene que ocurrir de este modo, y nuestra mayor contribución es poder estar advertidos sobre esto. El ejemplo que les compartí recién es un ejemplo de lo que nosotros llamamos paso 3 en este circuito del modelo de maternidades seguras centradas en la familia. Esta es otra diferencia pensando en el paso 4 que hace a la internación conjunta. Esta es una imagen que se tomó en la maternidad donde yo trabajo, que es una maternidad muy antigua, y las salas son salas generales de internación, donde hay entre 10 y 12 camas. Sin embargo, desde el comienzo, con la llegada de los neonatólogos a la maternidad, no se permitió la separación del niño o la niña respecto de su madre, lo que conocemos como la estrategia Ruminin, y que en su momento, cuando Klaus y Kennel vinieron de visita a la Argentina, la rescataron como una muy buena práctica. En el paso 4, lo opuesto es esta figura de la antigua nursery, que es cierto que en muchos lugares ya no existe en este formato, y que fue muy característica de la década del 70, de los 80. Sin embargo, con la pandemia, hemos recuperado, y las altas tasas de cesárea en las instituciones, recuperamos lo que se llama un efecto nursery, donde muchos niños y niñas han sido separados inmediatamente al nacer de sus madres, en estas primeras horas que nosotros sabemos la importancia que tienen, incluso si han podido seguir el proceso que ha ocurrido en otros países, donde muchos niños han quedado aislados a la espera de que padres que estaban en el proceso de la subrogación de maternidad pudieran viajar, encontrarse y demás. O sea que siempre hay algún sesgo en el sentido de poder retrasar o volver un paso atrás respecto de algunos derechos conquistados. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un cambio de paradigma? El filósofo que más se dedicó a esto fue Kuhn, que lo pensaba más por el lado de las ciencias físicas, y luego vinieron las ciencias sociales a trabajar un poco más este concepto para contarnos lo que sabemos hoy, que el paradigma nos atraviesa, no es algo que elegimos, y que hace un salto revolucionario, que es un giro, una ruptura en determinado momento y como respuesta a las tensiones que se van generando. Un paradigma es un conjunto de creencias, de conceptos científicos, pero también de cómo percibimos los hechos. Es una especie de prisma que tenemos incorporado, que es inconsciente y que conduce, guía muchas de las decisiones y de las ideas que vamos tomando. Por ejemplo, hay cambios de paradigma que han sucedido tienen que ver con la discapacidad. Cómo se acompañaba y se pensaba la discapacidad hace 50 años atrás y hoy ha generado completamente un cambio de paradigma, donde la palabra es inclusión y donde todos sabemos que en distintos rangos se comparte la vida, el colegio y los espacios comunes. Y para mencionar otro, lo que ha sido dejar de lado el castigo físico corporal como método de educación en los niños. Son, por ejemplo, grandes modelos de giro, de cambio en los paradigmas de la época.
Los integrantes de una sociedad compartimos esos paradigmas porque tiene que ver con el momento histórico en el que nacemos y en el que vivimos. Y cuando hablamos de maternidades seguras centradas en la familia, estamos hablando de la expresión de un cambio de paradigma en el cuidado de la salud que se ha manifestado a nivel global como el cuidado centrado en la persona. Empezó llamándose medicina centrada en la persona, luego fue cuidado centrado en la persona, y la expresión perinatal de este movimiento absolutamente global tiene que ver con maternidades seguras centradas en la familia. Nos remontamos, podríamos estar el curso completo hablando de los antecedentes, pero es más interesante pensar algunas cuestiones locales. La cumbre en China, la cumbre de mujeres en Beijing, la declaración de Fortaleza, Reino Unido, esto no es algo atomizado, esto va respondiendo a lo que representa justamente este cambio en el modo de percibir fundamentalmente lo que es la salud, que es un derecho humano, Entonces, pensando en los antecedentes locales, lo que podemos hacer es ubicar una secuencia bastante simple, lineal. Fíjense, ya en el año 2004, desde el Ministerio de Salud de la Nación se hablaba de cómo, estas son guías de práctica clínica para atención del parto normal en maternidades centradas en la familia. Fíjense que todavía no está la S de seguridad, eso se va a ir construyendo con las prácticas y la evolución de este modelo. En el año 2003 la OPS tiene una publicación en la que se dedica en todo lo que es Latinoamérica a buscar prácticas que ellos consideran beneficiosas para que se repliquen en otro lugar y que no todos empecemos de cero en todas las aristas y todo el tiempo. Y en esa publicación lo que recorta es el modelo de maternidad centrada en la familia, específicamente en el área de neonatología. Todavía teníamos algunas dificultades en el resto de los pasos. En el 2006, la transformación de maternidades convencionales en maternidades centradas en la familia, hasta llegar a la actualidad con el gran impulso que le dio UNICEF a esta iniciativa, que trabajó en conjunto. Esta institución fue parte de la sensibilización y del fortalecimiento en esa enorme campaña que estaba destinada a las 100 principales maternidades del país. Ahí ganamos la S de seguridad, que tiene que ver con prevención del error y estar basado en la evidencia, sin dejar de lado el enfoque intercultural y el enfoque de derechos, que puede parecer incompatible, pero no lo es. Por supuesto que siempre genera tensiones, como la vida misma, como todas las acciones en las que nos embarcamos los humanos. Pero allí, y además es muy interesante cuando vean, muchos de ustedes ya la conocen, en la primera parte, donde habla de algunas prácticas que grupos culturales piden en las instituciones, como la sobada, el manteo, y que eso no reporta beneficios, no tiene que ver con la seguridad. Entonces todas las conversaciones y las consideraciones que puede haber respecto de las tradiciones ancestrales. El cambio de paradigma entonces es entender que no hay dicotomía, no hay oposición entre lo científico y tecnológico y lo humanístico, como se le da en llamar, o los cuidados personalizados. La ciencia y la tecnología vienen para sumar, para facilitar muchas cuestiones de la vida cotidiana, y ni que hablar en el cuidado de la salud. Pero esto no deja por fuera lo que tiene que ver con la singularidad o el cuidado subjetivante, como lo mencionó también una de mis colegas en el inicio. Las prácticas en salud deben estar basadas en la evidencia científica, sin dejar de lado el enfoque de derechos, reconociendo siempre la autonomía y el contexto cultural de las personas. Y esta es una de las frases que Mónica Saborani mencionaba y que todos hemos aprendido de la mano de Miguel Larguía: los verdaderos dueños de casa. En las maternidades no somos los agentes de salud, tremenda herida narcisista para nosotros, no somos los principales, sino que debemos, es como la lámina que les compartí de los ejes que se priorizaban. Bueno, los verdaderos dueños en este contexto son las mujeres o las personas gestantes, sus hijos, hijas y su familia en el contexto de la comunidad.
¿Por qué? No están enfermas las mujeres embarazadas, sino en el pleno ejercicio de su rol de mujeres madres, y es parte de nuestro reconocimiento a los derechos que hoy están ganados y absolutamente visibilizados en lo que hace al proceso del embarazo, parto y nacimiento. Y nosotros, Argentina, tenemos un marco legal súper progresista en salud, súper progresista, y acá todavía faltan. Yo hice un recorte sobre aquellas en las que más trabajamos, y para subrayar la Ley Nacional del Parto Respetado o la Ley de Protección Integral de la Mujer, que es la que ha incluido, como ustedes saben, la calificación de violencia obstétrica y de violencia reproductiva. Que no me voy a detener en las definiciones porque sé que ustedes trabajan sobre esto, pero lo podemos retomar en la discusión. Y esta consideración que muchos colegas, sobre todo los que trabajan en el área obstetricia, dicen que es redundante. Alguien está escribiendo sobre la pantalla, me parece, del Zoom, que me apareció una rayita roja. Sí, no sé quién, pensé que eras vos señalando cosas. No. Parto respetado. ¿Cómo puede ser? No existe un parto que no sea respetado. ¿Cómo hablamos de esto? Porque ¿cuáles son los derechos de la madre, del recién nacido? ¿Qué significa? Recuerden que muchas veces se lo nombra como parto humanizado. Es un poco conflictivo porque si uno es muy, muy sutil en la definición, todas estas catástrofes, incluida lo que generó la pandemia, son actos humanos. Digo, la penicilina y siempre decimos, y la bomba atómica, eso tiene que ver con lo humano. Entonces hay una definición que es la que está hoy más en boga, esto es dinámico y a lo mejor lo podemos ir acompañando en su transformación, que es la de parto respetado, que hace referencia a la modalidad de atención que se caracteriza, obviamente, por el respeto a los derechos de los padres, de los niños y niñas en el momento de su nacimiento, y que está anclado en una reglamentación que es la Ley 25.929. Y por supuesto detalla los derechos. ¿Cuáles son los derechos para la mujer? ¿Cuáles son los derechos para el recién nacido? Además, esto es muy interesante porque el niño fue objeto de derecho no hace tanto tiempo, pero en términos históricos, quiero decir, en mediados del siglo XX, y el recién nacido, el neonato, todavía después. Entonces, cosas que han sucedido como reconocer el dolor en el recién nacido, reconocer el dolor en el prematuro, nos han hecho ubicar respecto de muchísimas intervenciones que tienen que ver con esta condición de reconocerlo como sujeto de derecho. Y en la actualidad lo que está sucediendo con las colegas que están a cargo de la licenciatura en obstetricia en la UBA, es que hay una nueva definición que están trabajando sobre parto respetado. Esta es la definición que estuvieron acuñando durante el año 2020 y que dice que el parto respetado es aquel que es un parto científico, seguro, planificado, cuya asistencia está centrada en la mujer, su bebé y su familia, y que se va a sostener en 3 ejes fundamentales: las recomendaciones científicas, los derechos humanos, el marco legal, y que promueve, por sobre todo, decisiones informadas, priorizando la fisiología del parir, del nacer, del parir y del nacer. Su objetivo es optimizar el resultado perinatal desde una concepción sistémica, que es lo que estamos intentando todos hoy acá y que ustedes tienen planteado también como un desafío. Esta es la ilustración del manual, es un poco lo que identifica la sistematización de las prácticas, porque esto es mucho más que una guía de práctica clínica, es, como dijimos, la expresión de un cambio de paradigma en el cuidado perinatal. Y esta sistematización llevó a este cuadro que ustedes conocen bien y que hace como 10 paradas, que es una división simbólica, por supuesto, de 10 momentos desde el primer contacto que una persona gestante tiene con el sistema de salud hasta el seguimiento alejado en el tiempo de su hijo o hija. Son los 10 pasos que ustedes pueden ver en gris
y los 5 ejes, que son las barras horizontales, que ustedes pueden identificar por colores, y la manera en que pensamos esto es como una esterilla, es como el hilado de un telar. Los 10 pasos están atravesados y tejidos alrededor de estos 5 ejes, y además forman una trama en la que se sostienen unos con otros. Esta es parte de la secuencia que tuvimos en la experiencia de la sensibilización primero y del fortalecimiento después de maternidades seguras centradas en la familia, que como dije, Ostasiana Lavignole participó y muy activamente. Estas son grillas de autoevaluación. Esta iniciativa tiene un instrumento para autoevaluarse, y la autoevaluación se propone de modo interdisciplinario, como este comité que sé que está trabajando en eso, y además uno se va, es una gestión en proceso, uno se va evaluando, autoevaluando, a lo largo del tiempo para ver si algunos de los objetivos que nos proponemos los hemos podido alcanzar. Y luego esto se transforma en una cuestión más pedagógica que tiene que ver con la semaforización, para identificar rápidamente cuáles son esos pasos que todavía presentan mayor vulnerabilidad en el proceso, que presentan mayores barreras para acceder a los objetivos. Entonces, sobre este planteo, yo quiero hacer foco en 3 de esos pasos que han sido históricamente durante esta experiencia los que han presentado mayores complicaciones o mayores resistencias. El paso 3, que habla de todo el proceso de desmedicalización del nacimiento, del parto, y el momento del contacto piel a piel en la primera hora de vida. El paso 5, con la participación activa de la familia en las áreas de neonatología, y el paso 6, que es la residencia de madres, porque afortunadamente han surgido muchas más residencias de madres, pero no todas las maternidades cuentan con un dispositivo institucional como este. Entonces, sobre ese cuadro, los círculos nos indican en qué estuvimos trabajando y dónde vamos a hacer un pequeño foco. La política institucional, que hace a la cultura organizacional, y esto comprende absolutamente a todos, administrativos, camilleros, al personal de seguridad, porque esto luego derrama, arboriza en cada una de nuestras acciones y en la manera en que nos relacionamos con las familias que atendemos. El paso 3, el paso 4 y 5, el paso 6. Que este es el modo en que nos planteamos revisar y trabajar muchas de las estrategias de intervención. Entonces, en relación al paso 3, que tiene que ver con todo el momento del trabajo de parto y parto, cómo contarlo en imágenes, ¿no? Porque la primera imagen que yo les compartía, que hacía tensión con la imagen del libro, es una imagen de una institución de otro país. Y lo que quisiera subrayar es que uno no siempre va a tener ni la última cama, ni la... ustedes tienen salas TPR, yo las conocí, hay muchas instituciones que no todavía, y eso no debería ser una excusa para que muchas de estas intervenciones y de cuidados sean postergados. Por eso quería compartir estas 2 imágenes de instituciones muy antiguas. Incluso el Hospital Meléndez de la provincia de Buenos Aires ha superado los 105 años, tiene una arquitectura que tiene sus limitaciones, y eso no se puede dejar de lado. Sin embargo, trabajando en la sensibilización, se puede cumplir con lo que es un acompañamiento durante el parto amoroso, como también fue una expresión que se usó, poco invasivo, no medicalizado, y fomentar lo que se ha dado en llamar la hora sagrada, que es el bebé en contacto con su madre, ni bien inicia la vida extrauterina. Ustedes saben que los humanos somos los cachorros más inmaduros de la especie, aunque nazcamos a las 40 semanas. Hay algo de la dependencia y de la falta de autonomía que nos hace completamente, dependientes del otro. Por eso el apego, que es el primer escalón del vínculo, tiene que ver con eso, con el contacto físico y con poder transmitir, iniciando la vida extrauterina, una sensación lo más placentera posible. La otra imagen es la imagen en la institución donde yo trabajo, donde también tenemos algunas barreras físicas,
No tenemos todavía salas TPR, es un proyecto que quedó interrumpido por una cuestión presupuestaria, y sin embargo tenemos, estas imágenes son prepandemia, ahora vamos a hablar de lo que sucede en este contexto, pero donde se promueve el acompañante, el que sea, para la mujer, el que ella elija durante esos momentos, y por supuesto el contacto piel a piel, la primera hora de vida. Y quería compartir esto porque es un relato en primera persona, y es muy importante la cuestión discursiva y lo que se puede transmitir en función de lo ideal y de lo posible. Ustedes están al tanto de todo lo que se comparte por las redes, de los foros que existen. Esto también tiene que ver con el empoderamiento de las y los usuarios y de compartir experiencias. Y a mí esto me pareció muy interesante porque nos ubica en relación a cómo entender y cómo acompañar un parto respetado. Es un posteo que hizo una mujer que tenía un trabajo de parto muy prolongado. Voy a leer lo que marqué en el círculo, porque es un excelente ejemplo de lo que llamamos el paso 1, que es el trabajo de la cultura organizacional. Agradezco haber tomado la decisión de cortar con tantas horas de preparto continuo y doloroso hacia el final desesperado, y yendo a internarme a una clínica provincial donde recibí un trato excelente por parte de las parteras, del personal médico, puericultora, camilleros, administrativos de guardia. Pasó todo lo que uno diría que debemos evitar, que podríamos pensar que es intervencionista, pero que evidentemente fue necesario en este caso. Maniobras, rotura de bolsa, goteo, epicio, todas me fueron informadas. Esta es una diferencia fundamental. Nada de lo que mencioné y que sucedió debería ser asumido como intervenciones de rutina, que eso es lo que dice la declaración de Fortaleza. Sin embargo, por cuestiones que ustedes deben saber muy bien respecto de sus incumbencias, a veces son la estrategia para acompañar el momento del nacimiento. La diferencia está en esto, en cómo se le transmite y en la información que se le da a la usuaria. Y entonces lo que pudo tener fue finalmente, bueno, un nacimiento por vía vaginal. Que me sigue contando, pero me pareció un ejemplo de cómo podemos pensar un parto respetado en relación a lo que venimos hablando y al rol que cada uno puede cumplir en la institución a la que pertenece. Y hay ejemplos de lo que se puede hacer en la pandemia. Esta es una colega con la que trabajamos, es Mara Lestelie, que es obstétrica, y que acompañó en un trabajo de parto muy largo y también muy cuidado a una paciente, a una mujer que con su médico habían visto la posibilidad de tener el parto vaginal después de cesárea, que esto es algo de lo que ahora se habla mucho y que surge como un planteo, incluso en planes de parto y demás. Y es una expresión de cómo se pone el cuerpo en esta tarea. Esto fue en pleno ASPO, cuando nos mortificaba mucho ver a todos los acompañantes esperando afuera, en hileras, y sin embargo esto ha tenido que ver, como en muchas otras situaciones, con la posición ética de los profesionales que dicen hay momentos en los que uno no puede dar atrás en los derechos conquistados. Y me pareció que es muy ilustrativa y que es muy elocuente, y por eso se los cuento, además con nombre y apellido, porque las prácticas se encarnan en las personas, no son simplemente cuestiones tan abstractas. Y bueno, entramos a neonatología, que tiene como resumen todas estas propuestas: el ingreso irrestricto y la participación activa de los padres, la residencia hospitalaria para madres, el programa de ingreso de familiares, el contacto piel a piel o el COPAP, madre-padre en hijos prematuros, y la promoción de la lactancia materna. Si hay algo que aprendimos trabajando en la maternidad Sardá, pero no solo en la Sardá, podría mencionar excelentes ejemplos en maternidades que son mega maternidades como la de Tucumán, como la maternidad de Salta, que están por encima de los 8.000 o 9.000 partos, es que los padres en las unidades de internación neonatal no son visita. No pueden existir carteles
que digan horarios de visita para los padres. Los padres son participantes activos en la recuperación de sus hijos. La neonatología como especialidad recupera niños cada vez más prematuros o con patologías que décadas atrás hubiéramos pensado inviables. No podemos pensar una internación tan precoz desde el inicio de la vida sin la participación y el apoyo de los cuidadores primarios, lo que es piel, lo que es voz, lo que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que liga el afecto al alimento, y esto también nace al cambio de paradigma, donde se le ha dado mucho más lugar a los varones, como ustedes lo pueden ver. Esta es la estrategia del COPAP, que tiene enormes beneficios fisiológicos. La doctora Saborani puede darles en detalle todas las ventajas. Desde lo fisiológico todo, además de la promoción de la lactancia, pero además es una estrategia reparadora para los padres que tienen un hijo internado en neonatología y que les asiste la pregunta de si el hijo va a sobrevivir, si va a quedar con alguna dificultad y qué es lo que ellos pueden hacer por él. La familia dentro de la UCIN tiene una lógica, que es conocer mejor a su hijo, identificar sus necesidades, los signos de alarma, ponerle palabras al llanto, el manejo no farmacológico del dolor, que tiene que ver con el COPAP, con la succión no nutritiva. Esto de incorporarse en la rutina de la alimentación. Es una forma de tejer vínculo, participar en lo que es la sonda, la alimentación por Gavage, que hace además al puente de la dimensión del lenguaje. Somos seres del lenguaje. Piero Lanier decía que con el primer sorbo de leche entra el mundo, y entra el mundo con sus palabras, con el tono, con eso que los franceses le llaman el mamané, y no podemos esperar a que un niño o una niña esté de alta para darle espacio a todas estas dimensiones. El programa de ingreso de familiares, que es histórico en nuestra maternidad y que también ha sido replicado en muchos otros lugares, que esto está coordinado por el área de salud mental. Acá estamos los psicólogos con estrategias lúdicas, donde recibimos, entramos a la unidad, pero nosotros no proponemos cuestiones dentro de la unidad como alzar a los bebés. Esto se hace en enlace con la enfermería, con los médicos neonatólogos, y por eso tenemos a veces estas experiencias tan satisfactorias, donde un hermano o un abuelo puede darle el alimento al bebé o lo puede tener en brazos, porque de eso se trata, y hacia esto entiendo que apunta el comité que ustedes han organizado, que es un trabajo interdisciplinario, pero además de enlace, donde hay una manera de amalgamar lo que hace a las diferentes disciplinas. No podemos dejar por fuera lo que es el abordaje del duelo, en cualquiera de las instancias. El duelo gestacional, la pérdida gestacional, el duelo dificilísimo que acontece en el periparto y los duelos en neonatología. Una maternidad centrada en la familia tiene que generar estrategias para acompañar el proceso del duelo y lograr hacer enlaces con otros sectores de la institución. Esto es para una clase completa, yo sé que está contemplado en el programa, pero sí saber que es muy importante que el duelo por un hijo o una hija tiene que iniciar en la institución. Los primeros escalones será con el apoyo de todos nosotros, para que después pueda cursar como un duelo normal o un duelo esperable. Y voy llegando a que era el otro punto para destacar, que es la invención de un dispositivo. En general, cuando decimos dispositivo, uno piensa en el celular, en el control remoto, porque la palabra ha quedado muy monopolizada en esto, en lo tecnológico, pero se trata de un dispositivo institucional. Quiere decir que tiene un objetivo, tiene un espacio arquitectónico, tiene reglas para organizarse y coordinar, y por supuesto tiene acciones referidas a su existencia. La residencia para madres es un dispositivo institucional que nace, la primera fue en la maternidad Sardá, hoy ya son más de 33, y tiene que ver con esta condición de entender que el sujeto en el inicio del nacimiento, el cachorro humano, necesita a los cuidadores primarios, además de todo lo que
enfermeras, médicos, especialistas puedan hacer por él. Y esta proximidad se garantiza a través de dispositivos como estos. En provincias que además tienen cuestiones geográficas mucho más complejas, ha sido una diferencia enorme el poder alojar a las madres incluso desde el embarazo, cuando se ha detectado alguna cuestión relativa al alto riesgo obstétrico. Entonces, quería decir que esto está apoyado en una inspiración que arranca con Florencio Escardó y el doctor Gian Antonio en el Hospital Gutiérrez, cuando se abrió el pabellón para que las madres entraran y estuvieran al lado de sus hijos. Seguramente ninguno de nosotros toleraría hoy que uno de nuestros hijos esté internado sin que podamos estar acompañándolo todo el tiempo. Eso que fue una enorme jugada, un salto epistemológico en la consideración del cuidado infantil, fue el motor para las residencias de madres, porque claro, venía la disciplina nueva que es neonatología y se acompañaba de este modo. Como les decía, las residencias en el país hoy son 33 y les debo decir que solo 5 están activas con esta condición de la pandemia, porque ha exigido, bueno, ustedes acá ven un salón de usos múltiples donde las mujeres, además de tener sus comidas, tienen distintas actividades que tienen que ver con todos los intereses que se nos puedan ocurrir, la lactancia, la prevención de la violencia, la planificación familiar, pero hoy en día ha exigido que ajustemos los protocolos y lo pudimos hacer nuevamente en trabajo interdisciplinario con las voluntarias, que son quienes la coordinan, neonatología, el área de alimentación, enfermería. Lo que aprendimos es como en la vida, a funcionar por burbujas. Entonces, las madres han sido agrupadas en las habitaciones por burbujas de acuerdo al lugar de internación de sus hijos y se van cumpliendo con distintos horarios, y esto ha permitido el uso de este lugar que hubiera sido, no sé, como bastante impensable que tantas familias hubieran podido atravesar la situación de una internación neonatal en un contexto de pandemia y con el aislamiento social preventivo obligatorio. Quiero mencionar esto que ha sido, como decía, muy disruptivo. Las mujeres que quedan en la residencia de madres no son pacientes. Esto fue un enorme lío en sus comienzos para comprender, por la lógica hospitalocéntrica. O sos equipo de salud o sos paciente, no había otras categorías intermedias. Las mujeres están con su alta obstétrica y están allí acompañando a sus hijos y participando en el proceso de recuperación. Son usuarias, no son pacientes. Y algo que tenemos que saber es que la residencia de madres, en los lugares donde existe, no tiene que ser el lugar para resolver otros problemas, como mujeres que necesitan un seguimiento por salud mental o para administración de psicofármacos o porque no tienen vivienda. Todas esas cuestiones distorsionan lo que es el sentido de este dispositivo y terminan generando fuertes tensiones durante el periodo que se use. Y estas son también fotos actuales, porque el gran interrogante que tenemos todos los que trabajamos en el área es cómo sostener tantos derechos conquistados, tanto trabajo puesto en el avance del modelo MSCF en esta situación histórica. Muchos filósofos hablan del cisne negro, ¿no? Todos tenemos un cisne negro en nuestra vida, y este apareció con una sorpresa y una fortaleza muy impactante. Entonces, el verdadero desafío todos los días es cómo sostener lo conseguido, cada uno de estos pasos en los que se ha trabajado tanto, pero respetando protocolos, generando la seguridad que se nos solicita tanto a nosotros como a los usuarios. Bueno, estos son registros que hizo un fotoperiodista, que además están publicados en una revista dominical, que hizo la recorrida, se quedó un día o dos durante la pandemia, y bueno, lo que se pudo ver es esto, que les decía, las largas filas que hay ahora de acompañantes esperando, porque no pueden estar en todo momento con su mujer. Ustedes me contarán cómo les va
en su institución o en otras, pero sí en el momento de periparto y en el momento del nacimiento, garantizar que puede estar cumpliendo, como se ve acá, con los elementos de protección personal. Del mismo modo que en neonatología, donde nunca se canceló el permiso, el ingreso irrestricto, pero sí hubo que alternar en algún momento que no estuvieran los dos padres adentro por cuestiones de espacio. Y como las situaciones de excepción siempre traen una excepción plus, el nacimiento de cuatrillizos durante la pandemia, que fue una enorme exigencia institucional, ni les cuento para la familia, porque esta señora quedó separada de su marido, que estaba del otro lado de la frontera, había venido desde Salta, y pudo acompañar el último tiempo del embarazo y la internación de los 4 niños haciendo permanencia completa, lo que hemos llamado el aislamiento, la cuarentena en la residencia de madres. Por eso digo que tenemos la exigencia de ajustar la creatividad siempre del lado, de la mano de la seguridad, para no perder muchos de estos derechos conquistados. Y para finalizar, estamos todos muy entusiasmados y abrevando en lo que tiene que ver con las teorías epigenéticas, muy especialmente con la teoría de los 1000 días. Plasticidad, sabemos que hasta el último día de nuestras vidas, pero que existe una ventana espectacular de oportunidades para el imprinting, para todo lo que tiene que ver con la epigenética, que son los primeros 1000 días, desde la concepción hasta los 2 primeros años. Y este diálogo que hay entre el genoma y el ambioma. Bueno, la noticia es que nosotros somos agentes epigenéticos, las instituciones en general, pero muy especialmente las instituciones perinatales, a través de nuestras prácticas, a través de acciones que se encolumnen en las prácticas beneficiosas o no, ejercemos efectos epigenéticos en los niños y niñas a los que acompañamos en el inicio de su vida. Así que bueno, cierro con esta frase que yo siempre digo que es el mantra del equipo, que es un poco la razón de por qué trabajamos todos juntos, y que dice que el nacimiento de un niño, no existe aldea en el mundo, no existe lugar en la Tierra que se considere solo un hecho biológico, que es al mismo tiempo, siempre, cada vez, un acontecimiento individual, familiar y social que asegura la continuidad de la especie, pero al mismo tiempo inscribe a esos padres biológicos en una función social. No son solo procreadores, sino padres que transmiten un nombre, una herencia y no solo un capital genético. Bueno, muchas gracias. Me va a encantar escuchar los intercambios. Bueno, muchas gracias, María Aurelia. Leila, ¿querés leer las preguntas? Sí, por ahora una sola que por ahí algunos ya lo saben, que es si solamente hay residencia para madres si todas las residencias de madres de Argentina están en Buenos Aires. Alguien ya respondió igual que en Chubut también hay, entre Trelew. No. Lo que sucede, y esto yo lo aprendí trabajando con UNICEF, es que el 50%, aproximadamente el 50% de los nacimientos en el país tienen lugar en la provincia de Buenos Aires. Por eso es que hay tantas intervenciones y circulan tanto, los ejemplos de trabajo, las cuestiones institucionales. Pero yo soy admiradora de la residencia de madres de Salta, a la que vine a hacer de cero, y fue así un acto, una decisión del jefe de decir, bueno, si esto está tomado para una cuestión recreativa, y es muy grande la residencia de madres. En Tucumán hay 2 residencias de madres que pertenecen a sus 2 maternidades, también tienen muchas camas. Nosotros en Sardá tenemos 36, como ustedes vieron, cuchetas, para poder dar lugar, más todas las que están de día, pero en Tucumán me parece que llegan a más de 36. Y también hay en Santiago del Estero y hay
en La Rioja, hay en Jujuy, así que por suerte ha sido contagioso esto. Lo que les voy a pedir es que, ya que María Aurelia nos da el espacio, que vieron cómo hizo Sandra, que tiene la manito levantada, quien quiera participar o decir algo lo puede hacer. Así que le damos el lugar a Sandra, que levantó la mano. Bueno, ante todo quería agradecerte, ¿no?, tu compartir, muy rico para todos nosotros que estamos acá comenzando en este camino, y que a veces esto de la pandemia pareciera ser como un impedimento para lograrlo, pero bueno, esto que vos mostrás es un aliciente para decir sí se puede, ¿no? Y que, bueno, aprovecho para limpiar el baño. Que bueno, que nos da a nosotros como un empujoncito para seguir en este camino que, como vos dijiste, comenzamos en pandemia y creemos que se puede. Y un comentario que quería hacer que me pareció súper importante, ¿no?, de lo que nosotros ponemos como impronta en estos recién nacidos, cuando hablaste del microbioma, cuando hablaste de la epigenética, y a veces no tenemos en consideración estos conceptos y lo que puede repercutir en esos niños y niñas que nacen con nosotros y en el mañana, ¿no? Así que es muy importante eso que dijiste y me hace pensar mucho que tenemos que cada vez más pensar en esos conceptos, porque acarrean años de proyección en esos chiquitos, la impronta que podamos hacerles, ¿no? Así que te agradezco mucho, me parece que son conceptos muy importantes para que todos los pensemos. Muchas gracias por lo que aportaste. Oh, gracias a vos por la escucha atenta. Pero la verdad es que traes un pie muy interesante, porque bueno, yo he visto que van a tener, bueno, está el doctor Michel Odant mencionado en el programa y demás. Él nos dice que no hay que activar el neocórtex en el momento en el que está sucediendo, que eso no quiere decir no hablarle, sino no preguntarle cuándo fue tu fecha de última menstruación, dónde está tu ficha, ese tipo de cuestiones. Pero también ha surgido, con esta enorme valoración del parto vaginal, a veces expresiones que rigidizan mucho y preocupan al resto de la gente. Entonces, es como pensar que si alguien nació por cesárea va a tener muchas complicaciones o que va a tener alguna dificultad a nivel psicopatológica, o que si ha sido un nacimiento más medicalizado o que si ha sido forcipal. Digo, para tener en cuenta la cuestión epigenética. Todos debiéramos tratar de hacer las cosas lo mejor posible y evitando lo invasivo, sobre todo cuando hablamos del nacimiento. Pero si algo de esto acontece, lo que tenemos que pensar es cómo reparar eso. Y ahí viene la lactancia materna, promover el apego o facilitar acompañantes para que la madre baje su condición de estrés. En fin, nos obliga a ser muy creativos, y esto que vos rescatás en relación a intervenciones que hoy sabemos que los genetistas aportan mucho sobre esto. Los genetistas son los que dicen, presten atención al ambiente, presten la lectura que uno hace de lo biológico, es una lectura atravesada por determinado paradigma. La lectura que hubo del racismo apoyándose en cuestiones genéticas en la década del 60, era una lectura política sobre cuestiones biológicas. Entonces, estemos advertidos y seamos creativos, así como se lo proponen ustedes desde este comité interdisciplinario. Muchas gracias. Por ahí me gustaría aportar de que más allá de, como decía María Aurelia, de la vida del nacimiento, ya sea parto vaginal o cesárea, tener en cuenta para ese recién nacido que hay acciones que son, como ya sabemos, sensibles en el tiempo y que tenemos que respetar, que es el clampeo oportuno del cordón umbilical, el contacto piel a piel con su madre, sea cual sea la vía de parto, que para eso estamos trabajando nosotros con los protocolos para que lo podamos lograr en nuestra institución. Y obviamente en esa primera hora de vida facilitar las cosas para que se pueda lograr la lactancia. Esas son cosas que todos los profesionales las deberíamos saber y tener en cuenta para promover, ¿no?, un futuro saludable en ese niño, que por ahí nosotros tenemos una visión muchas veces cortoplacista, ¿no? Queremos que sea el Apgar 9, 10 y punto,
pero en realidad para ese niño esas 3 acciones tienen un impacto en toda su vida. Son cosas a largo plazo que le van a ayudar un montón en toda su vida. Entonces, por ahí, tener en cuenta eso como profesionales y darle la importancia que se merece. No sé si alguien quiere aportar algo más. O contar alguna experiencia en los hospitales, cómo están trabajando, cómo los afectó la pandemia, si quieren pueden. ¿Puedo aportar? No sé cómo levantar la mano. Ya estás hablando, listo. Bueno. Gracias María Aurelia por la exposición, la verdad que es muy enriquecedora. Tuve la oportunidad o la desgracia de trabajar en 2 hospitales en donde se lucha constantemente con el servicio de neonatología para lograr el contacto piel a piel, el crampeo de cordón, como decía Leila, y es desgastante. La verdad que sigo trabajando a diario, pero es algo que gracias a esta formación que seguimos actualizándonos y seguimos buscando cómo mejorar, que se puede abrir a todos, al equipo de neonatología sobre todo. Ya hago el comentario de estos 2 hospitales en donde estoy trabajando, que no es una lucha constante. Cada nacimiento es pelear y pelear y pelear para que respeten estas pequeñas cosas que encima serían facilitadoras, porque si el bebé está bien y se queda con su madre, el neonatólogo se podría quedar tomando mate, pero es una lucha terrible. La verdad que agradezco que nos podamos seguir capacitando. Gracias, Julieta. Gracias, Julieta. Tenés un desafío importante ahí. Yo te diría, no te sientas sola, haz equipo con quien esté con vos ahí, pero también por fuera. No sé, tu relación con el Hospital de Morón, la doctora Saborani es un gran referente en cualquiera de las prácticas que mencionaste, o con otras instituciones, porque esa manera de sostenernos, incluso por fuera a veces de las paredes de nuestro lugar de trabajo, es lo que nos hace renovar el impulso. Incluso leí, Leila, que alguien puso que en un hospital la pandemia fue la excusa para el cierre de la residencia. No fue la única, yo dije de 33,5 aproximado, a lo mejor alguna otra también pudo sostenerse. Nosotros estuvimos compartiendo la adecuación del reglamento de residencia de madres con todo el que nos escribía para mostrar que era posible, que de lo que se trata es de coordinar determinados aspectos, pero no es inviable. Nosotros en el Héroes de Malvinas tenemos activa la residencia de madres. Está costando muchísimo porque estamos teniendo muchas bajas en cuanto a personal, está bien armada, de repente, bueno, hay muchas licencias también por grupo de riesgo, y son lugares que no se están reemplazando, entonces nos está costando mucho y es todo con colaboración y agotada la gente. Y bueno, por ahora venimos respetando los protocolos. Se está pudiendo lograr, pero no sé hasta cuándo urgente necesitamos ahí por ahí plantear otras estrategias para poder resistir, porque frente a la pandemia es todo COVID ahora y por ahí el hospital no escucha mucho nuestras demandas. Entiendo, sí. Y es una maternidad que bueno, nosotros tenemos a veces en la NEO 20 internados y bueno, y sacando a pulmón lo que es el centro de extracción, bueno, luchando para que las madres estén asesoradas, para que haya personal hasta en lo que es la manipulación, el manejo de todo lo que es el material y que esté al día para que al otro día lo vuelvan a tener disponible. O sea,
es constante. Yo creo que, bueno, en esto no se está, yo también lo considero una emergencia, así como salud sexual y reproductiva se declaró una emergencia también en el 2020 por la pandemia, lo que es la lactancia materna también se tendría que declarar emergencia, porque después tenemos muchos internados por desnutrición infantil en pediatría. Esa es la otra cara que por ahí no se está viendo, no se está visibilizando. Nerina quiere activarse el audio, después sigue la doctora Mónica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nerina, soy licenciada en obstetricia del Hospital de Villa Regina de Río Negro y en realidad quería contar un poco la experiencia que tuvimos antes de la pandemia y después de la pandemia con respecto al parto respetado. En nuestra maternidad no se permitía el ingreso a los papás por una cuestión de mando de enfermería. No nos dejaban, no nos permitían que los papás entraran. Con respecto a cuando vino la pandemia, eso se cerró totalmente, ningún padre entraba. Y bueno, a partir de enero, donde tuvimos la posibilidad de vacunarnos, y bueno, y hablando un poco de este 0800 que hay para denunciar la violencia obstétrica, empezamos a meter fichas por ahí de que podíamos ser denunciadas, de que podíamos tener algún tipo de juicio por no dejar permitir a los papás. Y bueno, fuimos hablando con jefes de quirófanos, de sala de parto, porque nuestra sala de parto está en quirófano, y bueno, hablamos con los jefes de servicio de enfermería, y la pandemia nos trajo algo positivo después, porque ahora permitimos que la mujer esté acompañada, ¿sí? Tanto en su trabajo de parto como en la sala de parto, hasta que con la persona que desee, ¿no? Obviamente. El COPAP siempre se hizo, pero bueno, el tema que teníamos era el acompañante. Así que bueno, si bien la pandemia trajo algunas cosas, ahora esto es positivo. Y bueno, nosotros, para la chica que dice que es remar como en dulce de leche, porque peleamos también todo el tiempo, bueno, se puede, por ahí amenazando, no sé, diciendo lo del 0800, de que nos pueden denunciar o cualquier cosa, en nuestro caso funcionó, y bueno, ahora estamos trabajando como muchísimo más tranquilas, más acompañadas, y súper bien. Bien, un buen ejemplo. Un buen ejemplo de no nos rendiremos, claro. Claro, una idea, aunque sea. Qué cosa seria, ¿eh? ¿Dónde tiene la cabeza usted? Mónica. Bueno, por un lado, María Aurelia, siempre es un placer enorme escucharte. Creo que tu charla la tendrían que escuchar en tantos lugares, y a mí me causó un dolor enorme escuchar esto que dicen las obstétricas o parteras y de Julieta y bueno, y de otros hospitales que van escribiendo que es una lucha contra los neonatólogos, cuando yo, no sé, siento que muchas cosas han partido desde la neonatología, como por ejemplo el clampeo demorado del cordón está, no demorado, sino oportuno, está ya hasta en las normas del RCP, es algo que está más que estudiado y que me sorprende que los neonatólogos en esos hospitales que ustedes mencionan no permitan hacer un clampeo oportuno del cordón. A veces resulta difícil el tema de la hora sagrada, y creo que es algo que se está trabajando en nuestro hospital para poder respetarlo, pero yo creo que no es, que lo que debemos es dialogar, no pelear. Creo que en todos estos lugares donde hay tanta discrepancia entre un servicio y otro, creo que
tenemos que empezar a la etapa de la sensibilización, ¿no? Empezar a sensibilizar, unirse los dos equipos y trabajar, porque el objetivo y la meta es el mismo, tanto de obstetricia como de neonatología, que es el bien de esa mamá, de esa familia y de ese recién nacido. Entonces creo que tienen que empezar a trabajar mucho en sensibilizar y en el diálogo entre los dos servicios. No en pelear y en sentir que están nadando en dulce de leche. Creo que hay que dialogar, porque me parece que son cosas que no son por ahí tan difíciles de lograr. Eso sobre todo me dolió mucho todo esto y creo que uno tiene que hacer, por supuesto, una mirada crítica y nosotros tenemos muchísimas cosas que mejorar. Y otra cosa que nosotros no pudimos sostener y que hemos suspendido es y que veo que María Aurelia vos decías que no, es la visita de familiares y de los abuelos y de los hermanos, con el tema de la pandemia y con el distanciamiento social y son por ahí familias que vienen de lejos, que tienen que viajar, y la verdad que eso sí hemos limitado el ingreso de la familia. Sí entran la mamá y el papá, pero tenemos suspendidas las visitas de los abuelos y de los hermanos. No sé ustedes cómo lo están manejando. No. Tal vez no fui clara. Sí, también están suspendidas. Las imágenes, como bien las viste vos, son pre-pandemia. Sí. Lo que hicimos fue una estrategia con videos. Hicimos una estrategia con videos para los hermanitos, donde algo del juego, además tenemos unos libritos que hemos hecho que se llama Uy, llegué antes, entonces se los contamos a la mamá, a veces damos los libros, las mamás los traen, pero hicimos se llaman videos cápsula, no porque yo sepa, sino porque me enseñaron que se dice así, que no puede superar el minuto, para que circule rápido y bien en los celulares. Entonces son varios videitos donde se cuenta, es algo de lo que hacemos en la previsita, el tamaño, los muñecos, que es una sonda, me pincha, no me pincha, algo de eso. Y después, lo que sucedió es que históricamente, viste que se dice no al celular dentro de la unidad, que es contaminante, etc. Bueno, bajo ciertas reglas, sí, desinfectando, que las madres pudieran filmar, pero eso ya ellas, por todo lo que implica la cuestión de la imagen, de la privacidad, filman a su bebé y lo pueden compartir con la familia. Tucumán también tuvo una experiencia lindísima de hacer pequeñas videollamadas dentro de la neonatología. Entonces, que es distinto al video, porque es la comunicación sincrónica, y le mostraban al bebito y hablaban con la abuela o quien fuera. Que ahí nos habíamos puesto a trabajar en conjunto cómo superar esa barrera, porque lo que vos traes ese ha sido un límite muy claro, y además era violatorio del protocolo nacional. Entonces, fue la manera que encontramos de sortearlo. Perfecto, muchas gracias. Seguiría Ximena. Hola, no sé si se escucha bien. Perdón si aparece uno de mis hijos atrás mío. María Aurelia, gracias por la charla, muy linda, me encantó. Quiero agradecer también al comité por extender la invitación a las dulas. Ay, que venga, es centrado en la familia esto. Bueno, usalo yo antes. Perdón, estamos con mi pareja los dos en clase. Quería agradecer por la invitación a las dulas, por hacernos partícipes de esta capacitación que nos parece fundamental. Y desde mi experiencia, yo empecé a hacer dula sin saberlo, acompañando a allegados por experiencia personal, de pasar, por ejemplo, por NEO. Y de hace 5 años había todavía, no sé si sigue habiendo, pero había neonatologías donde se podía entrar solo 1 hora o 2 horas al día. Y del contrapunto, cuando empecé como voluntaria en Morón, que era una neo abierta, desde que empecé como voluntaria hoy,
la cantidad de siempre mejoras constantes que van haciendo con respecto a cómo acompañar a esas familias que están atravesando, por ejemplo, el momento de neo. El laxario, mismo las capacitaciones que van teniendo el personal de salud del área, también el área de obstetricia fue incorporando un montón de cosas en los últimos años de herramientas para poder acompañar de una mejor manera a esa mujer gestante y a su acompañante. Y se fue notando mucho. Yo soy voluntaria hace casi 3 años y la vuelta nuestra como de voluntariado fue muy cortita, se volvió a cortar. Y yo tenía como, bueno, ¿con qué me encuentro a la vuelta después de todo este contexto? Y me sorprendió mucho. La verdad que un muy buen trabajo de todo el personal del hospital y los extraño mucho. Qué bueno. Seguiría Gori. Vanessa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buena clase, doctora. No, yo quería contar mi experiencia. Yo soy de La Plata. No tuve la oportunidad de hacer la residencia de obstetricia, pero sí hice concurrencias en muchos hospitales públicos de La Plata y la verdad me ha tocado guardias donde siempre se trabajó en conjunto con la madre gestante y el padre. Hace 8 años ya que trabajo como licenciada en obstetricia y siempre se trabajó en conjunto, tanto con los neonatólogos y haciendo partícipe, ¿no?, al padre. Actualmente trabajo en una clínica privada en La Plata y también nos centramos en eso, o sea, la mujer como centro y obviamente siempre acompañada con su acompañante, pareja, madre, amiga. A pesar de que estuvimos en pandemia y el año pasado jamás se prohibió que la madre no estuviera acompañada. Sí, por ahí se le exigía que donde se internaba la pareja, se internaban juntos y no podían, o sea, retirarse de la institución hasta que le den el alta a la mamá. Y el tema de los neonatólogos también, la verdad que gracias a Dios me tocó trabajar con un equipo hermoso, donde los neonatólogos nunca tuvieron problema en la espera del clampeo, en el contacto piel a piel. La verdad fui muy afortunada. Buenísimo. Bueno, ahí con la hora sagrada, Mónica y los neonatólogos que estén en este encuentro, sabemos que no necesariamente es una hora completa, no son 60 minutos, pero sí promover la posibilidad, el tiempo, incluso el tiempo que la madre quiera, porque la madre tampoco quiere estar 1 hora ahí, qué sé yo, quiero decir, no es tan taxativo, incluso hay quienes dicen que no habría que decirle la hora sagrada, pero bueno, somos seres de lenguaje, siempre se nos va a escapar algo con estas cuestiones. Ahí yo le estaba preguntando a Mercedes Navarro si quería que le dé la palabra, porque escribió como algo larguísimo, por ahí quiere participar, o bueno, si no lo leemos. Bueno, quiere que lo lea. Esperen un segundito que lo pongo grande. Ella puso, neonatología es una especialidad cuyo número de profesionales es crítico. En Cava, en grandes maternidades privadas, hay un neonatólogo de guardia de 12 horas respaldado con 2 enfermeras para un centro obstétrico que puede llegar a asistir 20 nacimientos por día. Es difícil pedirle que cumplan la hora sagrada, retrasar los procedimientos innecesarios, etc. Si no hay una reforma de los recursos humanos, vamos a seguir viendo, leyendo y escuchando que no se cumple el COPAP, hora sagrada y lactancia en sala de partos. Mariana Jiménez pregunta por qué no debería llamarse la hora sagrada. Porque desde la filosofía y la religión, si es sagrado, no es humano, está por encima, es suprahumano. Entonces, no sería ubicado llamarlo así. Son, como dije, discusiones en relación al lenguaje que hay que considerar, claro. Lo importante es que entendamos de qué estamos hablando.
Quisiera hacer un comentario para lo que leíste, Leila, que debe ser alguna compañera neonatóloga, seguramente, quien escribió esto. Y en verdad estamos pasando en muchos lugares claramente por una caída de personal importante en todas las especialidades, ¿no? Pero quizás lo que más nos cuesta a nosotros los neonatólogos es no apropiarnos del bebé, ¿no? Y entonces, que es algo que charlamos desde el comité acá, para poder llevarlo a la práctica, es que un niño que nace sano, sin ningún tipo de problemas, puede ser compartida su atención con el resto del equipo. Es decir, si nosotros vemos que el bebé nace vigoroso, qué mejor que se pueda quedar con la madre, y quizás las licenciadas en obstetricia, el resto del personal, las doulas, la gente que acompaña ahí en sala de parto, también puede hacerse cargo de ese recién nacido. Entonces, algo que nos cuesta mucho a los neonatólogos es soltar al niño en manos de otros, pero que tenemos que empezar a pensar que este trabajo en equipo va a facilitar y va a hacer posible, no como alguien comentó hace un ratito, como para que el neonatólogo se vaya a tomar un mate, porque lo escuché como con detalle, sino como para seguir haciendo otro trabajo importante en la neo. Pero bueno, quizás esto, compartir la responsabilidad de ese niño que ha nacido bien, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos entre todos como equipo de salud darle la posibilidad de la estancia de ese bebé y nosotros también quedarnos tranquilos. Creo que compartir esta responsabilidad acelera y facilita que podamos darle más tiempo a ese bebé con su mamá. Interesante, perdón. Perdón, le iba a decir algo, porque además lo decís desde el lugar de la práctica y de quien conoce la intervención. A la compañera que compartió esto, totalmente, la neonatología es una especialidad crítica, hay toda una dificultad con cubrir determinados lugares, hay cada vez menos colegas que quieren estar en las guardias, es una especialidad que prácticamente exige vivir en las áreas críticas. Y por eso hay una reforma en lo que es la residencia, por lo menos en Cava, que se llama residencia integrada, y también hay en curso, bueno, Sandra lo sabrá decir mucho mejor, esta revisión de incumbencias donde en la llegada de un recién nacido sano, tal vez no deba estar el neonatólogo, sino un pediatra, y bueno, el equipo perinatal como lo acabas de mencionar. Como ven, muchas maternidades tienen que la parte de recién nacido sano, es decir, la parte de ruminín y la parte del control del primer año de vida, la hacen ya los pediatras, digamos, ¿no? Y tienen las capacidades para hacerlo. Niño sano puede ser muy bien manejado por pediatras, que no tendría por qué intervenir un neonatólogo. Y creo que es una gran iniciativa de integrar a todas las especialidades, que podamos intervenir cada vez más y no ser un patrimonio pura y exclusivamente del neonatólogo, para que el neonatólogo pueda quizás intervenir en las cosas donde no pueden intervenir otros, como es la terapia intensiva, y entonces poder participar con el resto, ¿no?, otras responsabilidades. Sí, es muy interesante, pero lo que sucede ahí es que es una discusión al interior de la disciplina, que compete, bueno, la división de roles y las incumbencias, pero es cierto, es una especialidad crítica y a veces esta dificultad lo que genera es más resistencia, es más obstáculo, porque claramente si es el mismo profesional que debe atender en tantos frentes, pero es algo que está en curso como revisión, yo no puedo decir más que esto porque excede mi formación, pero bueno, los colegas del área lo pueden marcar. Y agradezco mucho, es un auditorio muy, muy atento, porque alguien me dice que no puse la última definición de parto respetado, y quiero explicar, yo puse que era la del 2020. Las colegas que están trabajando en eso, que me dijeron, que además las conozco, son excelentes profesionales, Claudia Negri, Verónica Favilla, Sandra Rodríguez, Laura Peliza, que me dijeron, esto está en construcción, y yo lo menciono así, hay algo que no está acabado, que lo iremos construyendo, así que bueno, muchas gracias
por el aporte y por mencionar que es algo que bueno, se sigue pensando. Así que. Bueno, se acaba hace un ratito de sumar el doctor Gustavo González, que es el jefe de obstetricia de nuestro servicio, de nuestro hospital. Así que le damos la palabra para que nos pueda saludar. Primero, felicitaciones a todo el comité por el excelente curso que organizaron, con todas las charlas que obviamente están programadas para dar. Segundo, esto es otro de los triunfos que está logrando el Comité de Maternidad Segura y Centrada en la Familia. Se están de a poco cumpliendo cada uno de los pasos y los cambios a lo largo del tiempo en nuestra maternidad se están notando. Por lo tanto, felicitaciones, excelente disertación de María Aurelia. Por lo tanto, esto que vamos dando pequeños pasitos, todos sirven para llegar al objetivo final de que nuestro hospital pueda terminar siendo una maternidad segura y centrada en la familia. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. También se pudo sumar el doctor Jacobo Nettel, que es uno de los directores de nuestro hospital. Jacobo, ¿estás por ahí? Te vi recién. Hola, buenas noches a todas, a todos. Sí, me pude sumar un poco tarde, pido disculpas por eso, porque la situación que estamos viviendo, que obviamente público conocimiento, hace que haya algunas actividades que no se puedan postergar. Esto de la pandemia nos está corriendo el eje, el trabajo y presenta complicaciones que hay que resolver. Y a veces uno plantea algunos horarios para poder participar y bueno, hay circunstancias que lo cambian. Bueno, le disculpas por eso. Por llegar tarde, pude escuchar parte de la disertación de la licenciada María Aurelia González, y bueno, felicitarle y agradecerle la participación. También felicitar a todo el comité por este inicio de estos encuentros, de estas charlas de capacitación, de formación de este año. Y bueno, convocarlos a seguir. Sé que va a estar durante todo el año estas prácticas, estas charlas, así que estaremos ahí en la medida que se pueda, presentes en todas. Y bueno, a seguir trabajando en garantizar el derecho a una buena atención, a garantizar las prácticas de calidad. ¿Sí? Venimos trabajando desde esta gestión hace 1 año y medio, a pesar de la pandemia se pudo formar el comité, y las charlas y los encuentros que tenemos con todo el personal es en este sentido de garantizar la atención con calidad y calidez. ¿Sí? Me parece que... Exactamente. Y bueno, y en la charla se notó que estas dos cualidades estuvieron, y eso es bueno para que todos los que están participando, que fueron casi 260, ahora se bajan algunos porque se extendió el horario bastante tarde, todos tienen otras actividades, claro. Pero la convocatoria fue excelente, también felicitar al comité por eso, casi 260 personas vi que había cuando me sumé. Bueno, nada, seguir trabajando en esto, seguir garantizando derechos, y desde la dirección, tratar de generar los espacios. Hoy nos está faltando la sala de madres, estuvimos, o cuando se pensó el hospital, este espacio estaba. Sí, me acuerdo bien. Por circunstancia de la práctica diaria y de falta de lugares, se tuvo que modificar, pero bueno, está en el deseo de la gestión, de la dirección, de la Secretaría de Salud, como dice el otro día, de que este espacio en breve sea posible. Bueno, nada más, no lo quiero extender mucho porque sé que estuvieron mucho tiempo. Gracias a todos los jefes de servicio por participar también. Y a muchas caras conocidas que veo, y por suerte muchas caras y nombres que no conozco, que sé que esto garantiza que esto se vaya difundiendo. Bueno, muchas gracias, Jacobo. Bueno, nuevamente agradecerte, María Aurelia. Nos dejás pensando muchas cosas.
con energías para poder trabajar y para ver qué podemos cambiar de nuestra práctica diaria. Y bueno, gracias por la participación y nos vemos en el próximo encuentro, que sería el jueves 6 de mayo. Espero que lo hayan aprovechado, que tengan un buen descanso y a cuidarse. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, por la invitación, y les deseo muchos éxitos y sigamos armando trama entre todos. Así es. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Si alguien no sabe entrar al Classroom, se puede quedar 5 minutos. Si alguien no sabe entrar al Classroom. Los demás, chau, chau. Buenas noches. Y hacemos rápido. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Excelente, chicos. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Leila. Excelente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Leila. Un besito, Phil. Gracias. Jessica, vos no sabes entrar, ¿no? Ah, se está yendo. No Jessica, sé ahora- entrar en el Classroom. Yo tampoco, Leila, puedo entrar. Y me di cuenta de algunos que no saben entrar. Escuchame, si no me tiraba, Silvana, lo del Zoom, no. Bueno, Claro, ya, 5 minutos. porque 5 minutos hay que les algo. cuento. Claro, porque hay algo. Las clases en vivo se van a ver por Zoom. El Classroom es solamente para las clases, para los exámenes, y van a ver las clases en diferido por un link. O sea, el Classroom, imagínense que es un aula virtual. Es como una carpeta donde tenés todo lo que importa del curso. La asistencia se va a tomar por el Classroom por los exámenes que van a ir rindiendo de cada tema, ¿se entiende? Entonces el que no figura en el Classroom no va a figurar en el curso y no va a tener certificado, ¿me entienden? Por eso es importante que todos puedan acceder. Al mail les mandamos una contraseña a todos. A vos, Gustavo, es una excepción porque te voy a poner como profe, porque como estás como secretario, te pongo en otro lugar. Ahora después Bueno. esa parte, pero... No, está bien, pero no entendía nada de lo de Classroom, por eso. Bueno, cuestión que es así. Todos me preguntan, ¿la clase es por Classroom o por Zoom? Las clases se van a dar en vivo y en directo por Zoom. Pero Quedó el clarísimo. Classroom es el espacio en donde va a estar toda la información. Si hay un cambio de horario, cuál es la bibliografía para cada clase, cómo acceder al examen final, dudas que surjan las pueden poner ahí, porque sería como el intercambio que tienen con la organización y con algunos de los profesores que van a estar participando del Classroom por si quedan dudas. No todos, pero algunos van a estar participando. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Les voy a compartir pantalla rápidamente. Leila, te hago una consulta. Sí. Yo aparecí en Classroom, sí, pero después aparecí en Zoom. ¿Quién dice aparecí? Lili. ¡Qué confusión! No, en realidad, a ver, está bien que entres al Zoom para las clases, me están escuchando doble ahí, por eso se escucha raro. Pero el Zoom, el Classroom es el espacio, miren, ahora yo te voy a mostrar cómo es. Ves que vos vas a ver esta portada, maternidad segura y centrada en la familia, y esto tiene 3 espacios. Una parte que dice novedades o tablón, que es lo que te va a aparecer en donde yo voy a ir poniendo todas las novedades, ¿ves? Lo primero que puse yo acá en el tablón es bienvenidos al curso, puse el programa, que en el programa lo tienen que leer porque está explicado todo lo que les estoy diciendo y cómo es el tema del presentismo. En el flyer, que en el flyer están las fechas, los disertantes, bueno, y las clases. Después en el tablón les puse el Zoom, que es a dónde tienen que tocar y a qué hora para el Zoom. Yo les voy a estar recordando siempre un día antes el Zoom para que puedan entrar y el horario y el disertante que toca. Y después puse acá en un momento, les pedimos 10 minutos de tolerancia. O sea, todas las cosas que vayan surgiendo, yo las voy a ir poniendo en el tablón y va a ser como el espacio de intercambio con ustedes. A su vez,
tienen este que dice novedades o tablón, tienen otro espacio que dice trabajo en clase. En este espacio que dice trabajo en clase van a ver que están los títulos de todas las clases. A medida que vayan pasando las clases, va a ir apareciendo acá cosas que voy a ir publicando. Por ejemplo, ahora de este cambio de paradigma de atención, va a aparecer el link para entrar a la clase grabada, va a aparecer la bibliografía y va a aparecer el primer examen parcial. Ustedes tienen que tocar ahí donde dice examen parcial y realizarlo. Una vez que lo realizaron, quedan agendados como que no faltaron a la clase de cambio de paradigma de atención. ¿Se entiende? Esto sería para que se queden tranquilos de que van haciendo todos los exámenes para acceder al examen No veo lo final, del parcial. porque no lo publiqué todavía, porque recién acaba de terminar la Leila. clase. Claro. ¿Cómo vas a hacer el parcial si no viste la clase? Claro. ¿Puedo hacer una pregunta, Leti? Y la bibliografía. Primero, Yo la escuché. esta clase ya la vi, pero... ya te No digo, vale con- copiarse igual, es con individual. Larguía, escúchame, la vi con Larguía en vivo y en directo. Y la dio ella la charla, hace 5 o 6 años. Bueno, Se va a sacar un entonces 10. lo vas a, claro. ¿Qué otra duda tenía? Alguien tenía duda que dijo, perdón. Yo, el Classroom, ¿me va a aparecer a mí en el Gmail directamente o me tenés que mandar una invitación? Porque yo me meto en mi Gmail y no aparece el Classroom. Entraste en tu Gmail y te mandé por mail una clave, ¿sí? Esa clave, a ver, acá les muestro desde el mail, bueno, 800 mail me acaban de llegar igual, ¿no? La clave me llegó. Perdón, ¿puedo tomar palabra un cachito? Sí, un segundito, ¿eh? Acá está. Sí, yo la clave la tengo, pero Este es el ¿dónde mail se de pone la clave? bienvenida, por eso, ahí te explico. Este es el mail de bienvenida, vos tenés ahí la clave, ¿está bien? Lo que vas a hacer es hacer lo siguiente, vos tenés abierto tu mail, ¿no? Yo les estoy mostrando, bueno, es lo mismo. Acá tengo abierto el mail del comité, ¿sí? Entonces, ¿ves estos puntitos de acá? Acá estás vos y acá están los puntitos. Tocás acá en estos puntitos. Esto es una herramienta de Google, así que mira, te vas para abajo y vas a encontrar que dice Classroom. Sí, yo tengo Classroom, pero Bueno. tengo 2 actividades más en Classroom y a mí como que me apareció solo en un momento la portada de otras formaciones que estoy haciendo. Por eso Mira, llegué acá, voy al más y a donde dice unirse a una clase. Tocas ahí a donde dice unirse a una clase y acá pones el código que yo te mandé por mail. Perfecto. Una vez que pusiste el código, pones unirme y ya te aparece esto, que es, ¿ves? Acá está, como que estás. Entrás acá y ya tenés acceso al Classroom. Esto tómenselo como que es un aula, es a donde nos vamos a comunicar, a donde va a estar todo, a donde subimos el link para que puedan entrar al Zoom, a donde están los exámenes, la bibliografía, como yo dije, 80 es todo. Y acá también tienen algo interesante, que están todas las personas que están haciendo el curso, que ahora por suerte ya están divididos en 2, porque ustedes ahora vieron 200 personas, 250, pero los inscriptos son 420 personas, sin contar a los docentes. Y cada Classroom admite 250 personas nada más. Entonces, los dividimos en 2 comisiones, por eso es importante que solo pongan la clave que se les envió por mail para no hacer lío. Y después acá les van a aparecer las calificaciones de cada uno de los exámenes que van a ir rindiendo, que yo ahora no tengo ninguno porque todavía no subí ningún examen, ¿entienden? Estamos de 0 hoy. Perdón, acá están preguntando cosas que no leo en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla si puedo. Yo quería decirte que seguí los pasos que vos me dijiste y me dice no hay ninguna clase con ese código. Te estás poniendo mal el código por ahí. No, lo puse igual que lo mandaron. Bueno, Camila, ¿qué código te...? Bueno, ahora hacemos una cosa, Camila, te lo vuelvo, mandame un mail al Gmail y te lo respondo por privado, así podés entrar, ¿dale? Te mando una invitación aparte a vos. Mándame mail. Dale, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Tuvo inconvenientes? ¿O necesita algún dato más?
Desmutense, a ver, así. No Yo- tuve ningún inconveniente, pero tengo una pregunta para hacerte y esa pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos para dar el parcial? Porque hay que leer la bibliografía, aparte de haber participado en el Zoom, y por ahí alguno o yo en algún momento necesite ver de nuevo todo el Zoom para aclarar alguna cuestión. La pregunta es esa, ¿cuánto tiempo No hay, tenemos? miren, como sabemos que hoy en día y en medio de la pandemia y que todos estamos laburando un montón, ponerles un tiempo va a hacer que no disfruten de la bibliografía, ni de las clases, ni de nada. Lo que habíamos llegado a consignar es que el tiempo para los parciales es hasta la entrega de final. O sea, hasta el último día de entrega de final tienen tiempo para hacer todo. Si ustedes durante 3 semanas, 4 semanas no pueden hacer ningún examen, no se preocupen, porque la fecha final creo que es 17 de septiembre, si no me equivoco, creo que hasta el 30 de septiembre que hay tiempo para hacer el final. Si ustedes antes del 30 de septiembre resuelven todos los parciales en un día y hacen el final, ya está, o sea, están a tiempo. O sea, la fecha final es el último día para entregar el final. Para rendir el final tienen que tener todos los parciales hechos. Todos los parciales hechos o el 80% aprobado de todos los parciales sería. Que de 14 creo que son 11, creo, si no me equivoco. Claro, es autogestionable, ¿no? Claro. La Sí, medida porque que se vos puedas entiende ir haciéndolo, algunos lo harán clase a clase para no querer atrasarse y otros lo harán a último tiempo, como muchos nos pasa que por los tiempos y eso, pero es autogestionable, vos lo vas manejando. Gracias, Está bueno ir Leila. haciéndolo para que no se vayan olvidando los conceptos que fueron escuchando. Claro, Pero bueno, después cada cual lo va manejando como pueda. Gracias por las respuestas. Y Ley, te hago una pregunta sí. técnica. Viste que yo dejé grabando, ¿ahora tengo que hacer alguna cosa para que no se pierda? Bien, tenemos que